Buenos días a todos, a todas, bienvenidos a este video en el cual exploraremos a profundidad lo que es redactar un informe académico o profesional. Recordemos que redactar un informe es mucho más que poner ideas en un documento. Hay que organizar y analizar información para luego comunicarla de forma clara, coherente y rigurosa. Por ello, en esta cápsula vamos a abordar apartados como ¿qué es un informe? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué tiempos verbales se utilizan en cada apartado? Y finalizaremos entregando consejos prácticos basados en guías académicas o fuentes especializadas para que ustedes puedan desarrollar informes de calidad y poder presentarlos así donde sean requeridos. Bueno, partamos con lo fundamental, ¿qué es un informe? Este, según el documento base, es un texto de carácter informativo que permite describir de manera detallada la investigación, considerando su proceso, sus resultados, sus observaciones y sus conclusiones. Por ello, su función principal es informar, pero para informar entonces también tiene que haber un proceso de análisis, de interpretación, para posteriormente incluso poder entregar recomendaciones. El informe permite dejar un registro que posteriormente puede comunicarse a académicos, al equipo de trabajo, a instituciones, etc. Por ello también necesita tener una estructura clara, porque eso garantiza que los lectores puedan comprender. Y aquí es clave el dominio de la redacción. Según el enfoque o el tipo de función, vamos a tener diversos tipos de informes, pero en estos momentos solo se van a presentar los 4 principales o los que más se utilizan. En un primer momento tenemos el informe expositivo, el cual se encarga de describir información sin agregar alguna opinión personal. Por ejemplo, se utiliza para hacer resúmenes técnicos, descripciones de procesos, revisiones bibliográficas, etc. Luego tenemos el informe argumentativo, el cual además de presentar información, presenta argumentos y conclusiones. Y este, por ejemplo, se utiliza cuando se hacen análisis, investigaciones críticas o propuestas de mejora. Luego tenemos el informe de investigación, que es la indagación teórica o empírica, por ejemplo, la realización de la tesis o de la tesina. ¿Y cuáles son los componentes de este informe? Tenemos el marco teórico, la metodología, los resultados y las conclusiones. Finalmente tenemos el informe de suceso o experiencia, el cual se utiliza tras una observación directa, como lo es por ejemplo la práctica profesional, las salidas a terreno, las exposiciones, la realización de algún foro, la realización de intervenciones o alguna actividad institucional. La redacción de un informe presenta características muy definidas, por las cuales vamos a ver ahora cuáles serían las más esenciales. Primero tenemos la claridad, la cual hace referencia a que la información se debe presentar de la manera más precisa y comprensible posible. Luego está la objetividad, en donde la información debe describir hechos, no nuestras opiniones personales. A continuación tenemos la formalidad, la cual hace referencia a que la información se debe presentar en un vocabulario académico, las oraciones deben estar completas y debe haber una ausencia de coloquialismos. Luego tenemos la concisión, la cual hace referencia a que al momento de redactar el informe se debe evitar la redacción de información innecesaria o colocar información innecesaria. Luego está el orden lógico, el cual hace referencia al tener que redactar los párrafos y que estos estén bien organizados, que las ideas sean concretas y que si se agregan subtítulos, que estos sean entendibles y que sean claros. Luego está el rigor, en donde cada afirmación o cada oración debe estar sustentada con datos, citas o evidencias. Finalmente tenemos la coherencia temporal, en donde se recuerda el uso adecuado de los tiempos verbales según la sección del informe, los cuales se van a ver a continuación. Ahora vamos a hablar sobre la estructura del informe y comenzaremos con la portada. Esta debe ser clara y formal y seguir una estructura institucional si es que se requiere. Vamos a considerar el título, el logo institucional, el nombre de los autores, el nombre del docente, la fecha y el lugar, y será opcional colocar un subtítulo explicativo. Luego seguimos con el índice o tabla de contenidos. Esta es la hoja que va a tener todos los apartados del informe con su numeración. Esto permite que el lector se ubique dentro del documento sin tener que desplazarse de él. En tercer lugar se encuentra la introducción, siendo una de las partes más importantes del informe. ¿Por qué? Porque responde a 4 preguntas esenciales. ¿De qué trata el informe? ¿Qué se presenta aquí, la temática central o el problema? ¿Para qué sirve? ¿Qué se exponen aquí los objetivos generales y específicos? Luego, ¿cómo se abordó? Que responde a la metodología o al proceso de recopilación de datos. Y por último,
¿Por qué es relevante? Y aquí se contextualiza el problema dentro de lo que es el ámbito académico o profesional. Es muy importante que esto sea escrito en futuro. Por ejemplo, se analizará, se revisará, se estudiará y también que sea breve y preciso, que no se coloque información que pertenezca al desarrollo del trabajo. Luego tenemos el cuerpo del informe o el desarrollo del informe, en donde se presenta la información principal. Es decir, acá se deben colocar las observaciones, análisis, antecedentes, datos, teorías, los procedimientos realizados y los resultados o las experiencias obtenidas. Aquí se debe recordar o se debe tener en consideración de que al momento de hacer el desarrollo del informe, cada párrafo realizado debe tener una idea central y además estar sustentada con alguna cita o alguna explicación conforme a la información que está en el párrafo. En esta sección del informe también se recomienda dividirlo en subtítulos claros, por ejemplo, marco teórico, descripciones del proceso, observaciones en terreno, resultados, análisis y discusión y o evidencias gráficas o de registro. Se debe considerar de que en esta sección del informe se utiliza el tiempo presente, es decir, que los párrafos deben comenzar con oraciones como se observa, se presenta y o se En la identifica. conclusión es el momento en que nosotros respondemos a los objetivos planteados. Aquí no se incluye información nueva, sino que se sintetizan los principales hallazgos, resultados o aprendizajes. Esta se debe escribir en pasado. Por ejemplo, se comprobó que, se determinó que, se constató que. Las conclusiones deben ser claras, ordenadas y basadas estrictamente en el contenido desarrollado. Luego, cuando corresponde, tenemos las recomendaciones, las cuales deben ser viables, argumentadas y coherentes con el análisis realizado a lo largo del informe. Si se colocan las recomendaciones, se debe tener en consideración que estas deben responder a las siguientes preguntas. Deben responder: ¿qué se recomienda hacer? ¿Cómo debería hacerse? ¿Por qué es necesario realizarlo? ¿Y qué resultados tendrían estas recomendaciones? Luego de las recomendaciones tenemos los anexos, los cuales son documentos complementarios o secundarios que están respaldando el contenido que nosotros desarrollamos en el informe. ¿A qué nos referimos con documentos complementarios? Por ejemplo, serían las fotografías, recursos, gráficas, transcripciones. Cuando se hace talleres también pueden ser las listas de asistencia, etc. Es todo documento el cual va a respaldar el proceso que nosotros hayamos realizado al momento de realizar el informe. A la bibliografía, aquí se listan todas las fuentes utilizadas y se deben hacer en torno a normas de citación, y estas las van a dictar diferentes instituciones, por ejemplo, APA, Vancouver, MLA, entre otras. Este apartado demuestra seriedad académica y permite al lector verificar que muchas personas olvidan en la revisión. Antes de entregar un informe es fundamental que nosotros revisemos la ortografía y la puntuación. Verifiquemos tanto la coherencia como la fluidez. Confirmemos el cumplimiento de objetivos. Corroboremos las normas de citación. Verifiquemos la numeración, las tablas y los títulos. Comprobemos que no haya información duplicada y aseguremos que no falta nada en el índice. La revisión no es un detalle menor. Puede hacer que nuestro informe pase de correcto a profesional. Ahora les queremos dar algunos consejos los cuales podrían ser útiles al momento de estar redactando un informe. Lo primero que se recomienda es escribir primero un borrador con las ideas que vengan a sus cabezas y luego esas ideas irlas ordenando al momento de ir desarrollando el informe. Lo que también se recomienda es utilizar conectores lógicos para unir las ideas que se hayan realizado en el borrador. También se recomienda usar gráficos para simplificar la información, es decir, que los gráficos den a entender lo que se está redactando en el informe o en los párrafos redactados. También se recomienda evitar los párrafos excesivamente largos. También se recomienda no adornar el lenguaje. Si bien se necesita tener el lenguaje académico, el lenguaje teórico, también se recomienda no hacerlo excesivamente, ya que lo que es fundamental es que el párrafo y el informe dé claridad más que quede confuso. También se debe ser coherente con la numeración de los títulos y finalmente se recomienda mantener un estilo uniforme. ¿Y a qué nos referimos con esto? Utilizar la misma fuente, mantener los mismos tamaños y utilizar los mismos márgenes. Entonces, ¿cuáles son los errores frecuentes al momento de estar redactando un informe? Según los documentos revisados, uno de los principales errores que se tiene al momento de estar redactando un informe es mezclar la opinión personal con hechos. También otro error es no responder los objetivos planteados al inicio del informe.
Otro error es escribir los párrafos desordenados. Por esto mismo se recomienda primero hacer el borrador y luego ir ordenando las ideas poco a poco. También otro error frecuente es usar el lenguaje informal. Como lo habíamos repetido, se recomienda el usar el lenguaje más académico, un lenguaje más teórico, no excesivamente, pero tampoco usar solamente el lenguaje informal al momento de redactar los informes. Otro error es poner demasiada información en la introducción. Otro error frecuente es repetir constantemente las ideas párrafo tras párrafo. También otro error es no justificar las recomendaciones. Y otro error frecuente es no citar las fuentes correctamente. ¿Y cómo podemos evitar estos errores? Bueno, para poder evitarlos se recomienda seguir la estructura que nosotros hemos entregado a lo largo de esta presentación, presentar la información en el informe de la manera más concisa posible y antes de entregar el informe poder revisar detalladamente apartado por apartado para evitar cometer estos errores al momento de entregar nuestro informe. Esperamos que esta guía extendida haya sido de ayuda para que puedas comprender en profundidad lo que es un informe académico o profesional y sus elementos. Recuerda que esto requiere atención, práctica y pensamiento crítico. Es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y es una de las más valoradas tanto en la universidad como en el ambiente laboral. Esperamos que puedas seguir todos estos pasos para que no solamente mejore la estructura, sino que también la claridad de tus ideas. Nos vemos en otro video. Muchas gracias.